Bueno, y lo último que tendría que retomar, voy a alejar un poquito, lo último que voy a retomar es el video de Nachmanovitch en relación al artículo que ustedes estuvieron leyendo de escuelas del presente y escuelas del futuro, ¿sí? Porque los dos, tanto el texto como el video, nos invitan a pensar el presente de las escuelas, es decir, qué características tienen las escuelas hoy en día, cómo fueron pensadas las escuelas, ¿sí? Porque ustedes, no sé si saben, el año que viene van a tener una materia que es Historia de la Educación, pero les anticipo que las escuelas en el mundo y en la Argentina fueron pensadas para tener a otro tipo de población con otros objetivos, ¿sí? Y en otro modelo de país. En Argentina estamos hablando de nuestra primera ley es la 1420 de 1884, siglo XIX, 1884, ¿sí? O sea, un país con inmigrantes, con diferencias culturales, políticas, de lenguajes. Y la idea es escuelas para homogeneizar esa población, inculcarle valores nacionalistas y conformar este sentimiento nacionalista. ¿Por qué les cuento esto? Porque muchas de esas características de la escuela de ese siglo XIX se mantienen hoy en día. Incluso hay autores que dicen que tenemos escuelas del siglo XIX con docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Fíjense el desfasaje en los años, en los siglos, ¿sí? Es decir, escuelas cuya ingeniería, cuyo espacio, cuando digo ingeniería digo, pensemos en cómo están construidas, ¿sí? Pensemos cómo se sientan los alumnos, pensemos dónde está el docente, pensemos cómo circula la palabra, pensemos dónde están los centros de poder que hablábamos anteriormente, es decir, donde se ejercen poder, la dirección, la secretaría, los vidriados que tienen las preceptorías para ejercer el panoptismo, que este es otro concepto de Michel Foucault, esto del panóptico de poder observar y controlar los cuerpos y las mentes. Para eso nacen las escuelas en el mundo, como un sistema de disciplinamiento de cuerpo y de mente. Nacen junto con las fábricas, nacen de la mano de las iglesias, ¿sí? Nacen de la mano de los hospitales, todo para controlar determinadas conductas e inculcar otras. Y ese tipo de modelo escolar y organizacional ya hoy en día no está vigente, ¿sí? Porque nuestros alumnos tienen otros intereses, otras necesidades, y tenemos que pensar en otro tipo de modelos, tanto de organización como modelos pedagógicos, modelos para enseñarles. Entonces, por eso este artículo invita a pensar en las escuelas que tenemos, por qué son así, porque se conformaron en ese siglo y todavía no hemos roto un montón de cosas de ese siglo, y qué escuelas necesitaríamos para el futuro, ¿sí? Escuelas donde la tecnología no asuste, escuelas donde el docente no se resista a los cambios, escuelas para la inclusión, escuelas donde hay heterogeneidad de alumnos, y tenemos que atender sus trayectorias. Bueno, entonces la idea de tanto del video de Nachmanovitch como del texto Escuelas del Presente y Escuelas del Futuro es invitar a pensar cómo son las escuelas hoy en día, si esas escuelas atienden a las problemáticas y a los estudiantes de hoy en día, o hay que cambiar un montón de cosas para poder empezar a pensar la inclusión en serio. ¿Y por qué en la práctica? Y porque ustedes van a tener que pensarse como docentes en estas escuelas. Escuelas que fueron diseñadas en otro siglo para cumplir con otros objetivos, tanto políticos, económicos como pedagógicos, y muchas de esas cosas de ese siglo XIX todavía las seguimos arrastrando, ¿sí? Pensemos si no en un salón de clase, le sacamos una foto a un salón de clase hoy en día y un salón de clase del siglo XIX y está todo igual, los docentes adelante en el escritorio y los alumnos uno atrás del otro. Antes los bancos estaban atornillados al piso, hoy en día no, pero siguen estando uno atrás del otro. Entonces hay cosas que no han cambiado, el docente es el que inicia el vínculo, el alumno espera que el docente hable. Yo siempre le digo a mis alumnos, ¿qué pasaría si yo vengo y me callo y no hablo? Alguno va a decir, profe, no va a empezar la clase. ¿Y por qué la clase tiene que empezar? Porque yo hable. Es decir, ahí están las cuestiones de otros siglos, pensadas para otras escuelas, cuando nacieron las escuelas, que todavía hoy no las podemos romper. Por eso ustedes como futuros docentes tienen que empezar a pensar cuáles son esas inercias, esas cuestiones
que hoy en día no están sirviendo, que son obsoletas, sirviendo en términos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Obviamente que estamos para enseñar y que para que los chicos aprendan. Pero cuáles de esas cuestiones ya no sirven y tenemos que empezar a cambiar, a repensarlas y cambiarlas, ¿sí? Entonces esos videos y ese texto era para invitarlos a pensar las escuelas hoy en día y los cambios que son necesarios.